Amós capítulos 4 al 6. Justo hoy estaba regresando a casa y se me venía a la mente la pregunta de quién es Dios, porque pensaba que cada persona percibe a Dios de forma diferente, a pesar de que Él se nos va revelando a lo largo de toda la Escritura y a lo largo de toda la historia. Lo más sencillo y lo que suele ocurrir es que nos hagamos una idea de quién es Dios, pero ¿quién es realmente Dios? Pues en las Escrituras es donde encontramos esa verdad de quién es Dios, y esto nos lo va describiendo progresivamente. En este caso Amós nos va diciendo quién es Él. Nos encontramos en un punto donde el profeta se encuentra denunciando sobre todo la corrupción, denunciando a los ricos, a las personas que eran los supuestos fuertes, que oprimían a los pobres, a los débiles y se aprovechaban de ellos. Entonces va denunciando esa opresión, ese maltrato, el cómo están siendo egoístas con los demás. No se preocupan del prójimo, sino que solo piensan en ellos mismos. Entonces, al suceder todo esto y al tratar tan mal al prójimo, Dios jura por su santidad, Dios jura por su propia existencia que vendrá un juicio para corregir todos estos errores y todo esto que estaba sucediendo, que estaba afectando a tantísimas personas. También habla de la hipocresía religiosa. Lo que nos viene a decir aquí es que sí, está muy bien que ellos ofreciesen sacrificios, holocaustos, que diesen ese diezmo y que ofreciesen esas ofrendas voluntarias, pero que esto no les servía de absolutamente nada si seguían tratando igual de mal a su hermano, a ese prójimo. O sea, ¿qué sentido tiene que una persona sí cumpla todo al pie de la letra, pero luego trate fatal a los demás? Así que, tal como estaba el asunto, este juicio y esta corrección viene para intentar que el pueblo se volviese hacia el Señor, que corrigiese su conducta. Sin embargo, a pesar de que ellos sí que fueron corregidos, siguieron rechazando al Señor. A pesar de que Dios está haciendo de todo para que ellos se den cuenta y de que de verdad tengan una vida plena y sean felices, a pesar de todo esto, de que Dios hace lo imposible por cada uno de nosotros, ellos siguieron con ese rechazo, fueron desagradecidos, no agradecieron todo aquello que se les estaba dando. Así que luego viene a describirnos quién es Dios, que empieza: porque Él es quien forma los montes y crea el viento, quien descubre al hombre cuál es su pensamiento, quien hace aurora las tinieblas y avanza por las alturas de la tierra. Su nombre es Yahvé, Dios Sebaot. Esto lo suele remarcar al final cada vez que aparece una descripción como estas, que se llaman doxologías, y aquí lo que hace es poco a poco mostrarnos ese carácter, como os comentaba. ¿Qué nos dice aquí? Que Dios es creador, Él es hacedor, es conocedor, Él nos conoce, sabe cómo somos. No podemos ocultar nuestra forma de ser ante Dios, porque sí, podemos ocultarla ante los demás, pero ante aquel que nos creó y que nos dio vida es imposible escondernos de Él. Entonces, una vez esto, el capítulo 5 empieza haciéndonos ver que las cosas se iban a poner muy mal a consecuencia de todas estas maldades que el pueblo estaba cometiendo. Sin embargo, el Señor vuelve a darles otra oportunidad y les vuelve a invitar a buscarlo a Él. Dice: buscadme a mí y viviréis. Y en este contexto, ¿qué significaba buscar a Dios? Significaba frecuentar su santuario e interrogarle por medio de un hombre de Dios. Hay otra frase así que es buscar el rostro de Dios, que aparece bastante en la Biblia, que esto se refiere a buscar la presencia de Dios para conocer su voluntad y conformarse con ella. Para mí, buscar a Dios hoy en día lo veo como indagar en las Escrituras, buscar maneras de acercarme a Él, como puede ser en la adoración, en una Eucaristía, preguntando a aquellas personas que sé que saben y están formadas en cuanto a la fe y que son fieles a sus palabras y consecuentes respecto a sus obras, que hacen lo que dicen.
Luego continúa volviéndonos a describir un poco más sobre quién es Dios. Él forma las Pléyades y Orión, convierte en aurora las tinieblas y oscurece el día como noche. Él es quien reúne las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Él es quien provoca la ruina de la fortaleza y acarrea la destrucción sobre la ciudadela. Luego también lo que les invita al Señor a buscar es el bien, no el mal. Este era la cura para el pecado de Israel. Id a buscar el bien para vivir, y si buscáis el bien, estará con vosotros Yahvé Sebaot. Luego prosigue diciendo: aborreced el mal, amad el bien, implantad derecho en la puerta. Quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José, refiriéndose al pueblo de Dios. Aquí que vemos que Dios es bueno y que Dios ama el bien y aborrece el mal. Por lo tanto, todo aquello que es malo no viene de Dios. Dios, Él ama la bondad y aborrece la maldad, al igual que la soberbia y todo lo que estaba sucediendo en este contexto de esos ricos aprovechándose de los pobres. Otra de las cosas que sucedía en este punto es que pedían cosas que no sabían lo que realmente eran, y en este caso ellos ansiaban que llegase el día de Yahvé, cuando el día de Yahvé, lo que se refería en este mismo contexto, era un día de tinieblas y de oscuridad. No era ese día de esperanza que en otro contexto sí que ha significado ese día de Yahvé. Porque, para entenderlo mejor, nos podemos centrar en la época del destierro. Está antes del destierro, que el día de Yahvé aquí significaba un día de cólera, con esa amenaza de una invasión devastadora. Luego, durante el destierro, que el día de Yahvé durante el destierro era un día de esperanza en el que Dios iba a hacer justicia con las naciones que habían oprimido a Israel y se habían aprovechado de Israel. Entonces era esa esperanza contra los opresores y que vendría esa restauración. Y después del juicio, que esto ya es Nuevo Testamento tirando para Apocalipsis, es el que asegura el triunfo de los justos y la ruina de los pecadores. Entonces ellos estaban pidiendo el día de Yahvé, cuando en ese mismo contexto el día de Yahvé no era para nada la esperanza, sino que el Señor les dice: ¡ay de los que ansían el día de Yahvé! ¿Qué creéis que es el día de Yahvé? Es tinieblas, que no luz. Dios siempre nos contesta con la verdad, es que no nos esconde nada, nos lo deja todo clarísimo. Y por último, lo que destacaría del capítulo 6 es una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde depositas tu confianza? ¿O dónde descansas? ¿En qué descansas? Porque a lo que se refiere aquí es que el hombre se confió en la presunción, en la procrastinación, en la crueldad, en el egocentrismo, en el descuido de los demás, y lo que se invita es a confiar en Dios, porque Él nunca va a fallar a nadie, porque Él es fiel y Él cumple cada cosa que dice. Y espero que a lo largo de todo este episodio hayas ido viendo y conociendo un poquito más a Dios, que si os habéis fijado, Él siempre está intentando salvar a su pueblo. Él intenta que el pueblo viva, que tenga vida en plenitud, que sean felices, que estén alegres. Sin embargo, Él siempre respeta la libertad del ser humano, siendo nosotros los que elegimos vivir o sobrevivir. Todo depende de nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.